Bueno, queridos amigos, les tenemos una sorpresa para este jueves, esta tarde del jueves, en la hora de la verdad. ¿Saben ustedes quién estará con nosotros? Pues el señor general de todos los soles, hoy en uso de buen retiro, Carlos Alberto Ospina, excomandante que fue del Ejército Nacional y excomandante de las Fuerzas Militares. Y que el general Ospina es un especialista en defensa y en seguridad, y él es un especialista en ciencias militares y analizará si es verdad o no es verdad que el Ejército de Colombia y las Fuerzas Militares de Colombia tenían completamente derrotadas a las FARC cuando Juan Manuel Santos les tendió la mano y los convirtió en alter ego, es decir, en parte de un proceso que fue político, que no militar, para entregarles el país. Pero, ¿dónde estaba la victoria desde el punto de vista estratégico? Les repetimos, el general Ospina no es un político ni quiere serlo. Fue durante 14 años, nos parece que es la cifra, profesor en la Escuela de Guerra de los Estados Unidos, y fue profesor en Colombia y ahora es profesor en la Escuela Superior de Guerra y en la Universidad Militar Nueva Granada. Estará con nosotros el general Carlos Alberto Ospina. ¿Cómo les parece, queridos amigos, este invitado que tendremos? Pues esperamos ahí a todos nuestros oyentes a través de Facebook Live, a través de YouTube. Si no se han suscrito, no dejen de hacerlo porque les aparecerá la notificación tan pronto como empecemos el jueves a las 6 de la tarde con este invitado de lujo. Pues planzazo para quedarnos en casa además, ¿no? Ah, claro que sí, escuchando, Sí, sí, sí. escuchando a un estratega, escuchando a un hombre serio que hace planteamientos serios. Él no va a hacer planteamientos de naturaleza política, ni no, 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 no. La ciencia militar es la que va a ser la guía, como ha sido la guía de toda su vida, de un general más brillante que muchos generales de la República, Carlos Alberto Ospina, excomandante de las fuerzas militares. De manera que eso le cuento. Bueno, segundo, cuéntenos cómo es esto que los comités promotores de la revocatoria de Claudia López y de Pinturita en Medellín se retiraron. Pues en mi parecer tienen razón. ¿Cuál es la garantía que tienen? Si Sí, entre falta de garantías. el ministro de Salud y el director del Consejo Nacional Electoral resolvieron quitarles todas las garantías e No, impedirles. el registrador. El registrador del Estado Civil, perdón, no es el presidente Sí, del sí, sí. Consejo, es el registrador del Estado Civil. Les quitaron todas las garantías. Y entonces, sí, Ridículo que parezca, desde febrero envió la comunicación al registrador donde le preguntaba al ministro qué debía hacerse para poder adelantar las consultas que permitan la revocatoria del mandato de esos más de 62 procesos que estaban inscritos ante la Registraduría Nacional del Estado Civil precisamente para lograr la revocatoria. Envió la carta. Pasó más de un mes y el ministro no respondió. Y cuando respondió, lo que hizo fue devolverle el problema. Entonces, pues evidentemente entre devolverle el ese... No, problema es un ping pong, haciéndole es un 20 ping pong. preguntas. Claro, 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 es un ping sí, pong. el registrador le preguntaba qué debo hacer y el fiscal iba a decir yo, y el ministro le pregunta más o menos lo mismo, ¿qué debe hacer? Entonces uno dice, esto es ridículo, ¿no? Diga, No, se ministro, tiran la usted, pelota. Se diga, tiran la vea, pelota. hay un decreto presidencial que estipula cuáles son las normas de bioseguridad para todos los eventos. Es que eso no es nada del otro mundo. Está el decreto, existe el decreto de emergencia. Por favor, utilícenlo. Pero no, le devuelve las mismas preguntas, bueno, 20 preguntas, que la verdad el otro día las leíamos y no salíamos del asombro de las preguntas, y el registrador pues se tomará más o menos el resto del año seguramente para responderlas, porque pues, ¿cuál es el afán? ¿Cómo le parece? ¿Cómo le parece? Entonces, entre estos dos personajes se pusieron de ruana la constitución política y a nadie le importa.
Entonces, en Bogotá se retira el comité liderado por José Miguel Santamaría. Queda otro comité inscrito aún, que se llama Recuperemos Nuestra Santa Fe sin vías de hecho. Pero es un comité mucho más pequeño. Y en Medellín lo que han dicho además es que llevarán esto a instancias internacionales, porque evidentemente pues es una vulneración no solamente de la Constitución, es que el mecanismo está contemplado en la Constitución y en la ley, sino también pues obviamente de las garantías que debemos tener todos los ciudadanos para el ejercicio pleno de nuestros derechos en medio de esta democracia. Pero sí, atropellados, completamente atropellados. Aquí no Bueno, les importa, Sergio, doctor Fernando, y aunque la revocatoria del mandato está establecida en el artículo 40, en el 103, en el 259 de la Constitución Política, regladas por la Ley Estatutaria 139 del 94, por la Estatutaria 134 del 94, por la Estatutaria 1757 del 2015, pues no pasa nada. ¿La ley para qué es? Pues para los de Ruana. bueno, le quiero contar, parecería pues una parodia o una ironía, pero ha fallecido de COVID por COVID-19 el presidente de la Federación Farmacéutica Venezolana. ¿Cómo le parece? De Pues manera así de que, mal estará, Bueno, es ¿no? que en pues Venezuela no hay cómo. claro, pero pues uno supondría que es persona que toma todas las precauciones y esas precauciones no fueron suficientes y falleció el presidente de la Federación Farmacéutica Venezolana. ¿Cómo le parece? El Fondo Monetario Internacional extiende alivio de la deuda para 28 países más vulnerables. Entonces, el Fondo Monetario Internacional sale en defensa de esos países. Verifiquemos, pero estoy seguro que ahí no está Colombia, entre esos países más vulnerables. Luego no vamos a tener ayuda en el tratamiento de nuestra deuda. Tenemos que rendir un tributo de admiración, de solidaridad, de afecto, un tributo cristiano por el fallecimiento de una persona tan cercana a la Universidad Sergio Arboleda como Beatriz Elena Gracia de Noguera, la esposa de el doctor Camilo Noguera, quien era el representante de la Universidad Sergio Arboleda en la costa atlántica, y ella personalmente trabajadora también infatigable en favor de esa universidad. Coronavirus, el coronavirus que no perdona, queridos amigos. Nuestro sentimiento de solidaridad y de condolencia y de respeto para toda la comunidad Sergio Arboleda. Toda nuestra solidaridad, en efecto. Bueno, y nos han prometido ustedes que nos cuentan sobre Mocoa. ¿Qué está pasando con Mocoa? Bueno, ¿qué está ocurriendo con Mocoa? Ayer usted lo pedía, doctor Fernando, y vamos a revelar algunas de las cosas que se pudieron conocer en una audiencia pública que se llevó a cabo este año precisamente, donde en el Congreso de la República se trató el tema de la tragedia en Mocoa, Putumayo, que ocurrió ese amanecer del 1 de abril del 2017. 4 años después, la reconstrucción, pues quedó en eso, en que era una promesa que ni cumplió. El gobierno, ¿recuerda usted del que habló de los tétanos? Ah, sí, claro. Por decir tuétanos, dijo los tétanos. Los tétanos, Eso. ¿cómo no? ¿Cómo Los no? tétanos, bien, el de los tétanos no cumplió y evidentemente el que lo sucedió pues tampoco ha tenido el espacio para poder cumplir. Y por eso vamos a hablar de esa reconstrucción. Vean ustedes, se habló de obras para reconstruir 4.000 viviendas afectadas por el tema de la avalancha. De esas se dijo que entonces habría necesidad de trabajar inicialmente sobre 1.200 y de esas 1.200 que se empezó a trabajar en un primer esquema de operación, solamente se ha logrado reconstruir 300 viviendas, lo que significa que hoy hay por reconstruir 3.700 viviendas, 4 años después. 4 años después. Siguiente,
Se invirtieron cerca de 26.000 millones de pesos para el sistema de acueducto y alcantarillado en Mocoa. Después se adicionó otra plata y hoy el acueducto, dicen, desde Mocoa no está funcionando como debiera. Entonces, ¿qué pasó con la plata? ¿Para qué sirvió? Pero hay más. Mocoa hoy no tiene cárcel. Mocoa tiene un sitio que se ha adecuado por parte de la alcaldía, una especie no es un centro carcelario precisamente, pero sí es un sitio donde están poniendo a disposición algunos de los capturados. ¿Y qué es lo que está ocurriendo? Pues que con la avalancha se llevó, porque la avalancha quedaba a orillas, preciso por donde pasó, perdón, la cárcel quedaba a orillas por donde pasó la avalancha, y se ha llevado lo que había de penal, pues no hay a quien meter allí. Pues prometieron construir una nueva cárcel, es la fecha, y no existe la nueva cárcel. Entonces, los presos, que son la gente que se aprende allí, son trasladados al Huila, al Caquetá, al Tolima, a Bogotá, al Valle del Cauca, y los ciudadanos familiares de las personas que terminan, pues, por alguna situación allí en la cárcel, se han quejado porque les queda muy difícil poder ir a visitar a sus cónyuges, a sus familiares, en unas cárceles, pues, que están lejos del departamento y del municipio. Bueno, esto es lo que ha pasado con la reconstrucción de Putumayo, doctor Fernando, de Mocoa en el Putumayo, donde lamentablemente todo quedó en anuncios, y el día en que se fueron los medios de comunicación, pues sí que se olvidó la reconstrucción de Mocoa. Bueno, ¿quién nos quiere hablar de una cosa insólita? Pepe Sierra con carrera séptima, el Starbucks de la No, Pepe Sierra. es abajo, doctor Londoño, es en Abajo. la Pepe Sierra, abajo de la 15, Ya, entre 15 y 19. ya, Sí, entre la señor. 15 y la 19. Hubo un atraco masivo en ese Starbucks, en Increíble. semejante sitio. Sí, llegaron hombres armados y atracaron a quienes departían allí, y aparentemente hay una persona herida con arma de fuego incluso, que resultó herida en medio del atraco. Es que ya ni sentarse a tomar un café en Bogotá es posible. Así, Sí. y no es percepción, ¿no? Son hechos. Bueno, no ha pasado desapercibido en el mundo que el presidente de Argentina, Alberto Fernández, quien había sido vacunado contra el coronavirus con la Sputnik V, tuvo coronavirus o tiene coronavirus. Entonces la OMS le resta a eso toda importancia, y lo que está diciendo Fernández es lo grave que hubiera sido ese coronavirus si no hubiera tenido vacuna. Entonces uno dice, Con lo bueno, que yo estoy plenamente de acuerdo, es el tema de la eficacia, ¿no? Y muchos han hablado de la eficacia. La vacuna, dependiendo cuál vacuna, es eficaz para prevenir que uno termine hospitalizado, no para prevenir que se contagie necesariamente. Algunas sí, otras pues tienen menor eficacia, previenen que las personas terminen hospitalizadas. Y ese es el caso pues de la vacuna Sputnik V del presidente Fernández. de manera que la vacuna en ese caso no sirvió para que no le diera coronavirus, sino para que le diera muy soportable. Para que le diera muy leve. Así es, así es. Y así Muy puede bien. ocurrir muchísimo. Y quizá también por eso, países donde se ha avanzado mucho en la campaña de vacunación, como Brasil, siguen registrando muchos casos de contagio. Quizá muchos de ellos pues no sean graves. Bueno, hay que revisar porque el tema de Brasil es muy complicado, sin lugar a dudas. Bueno, y siguen hablando de la reforma tributaria. De Mar, usted que se está convirtiendo experto en la materia, el doctor Londoño, viceministro de Hacienda, dice que una persona que se gane 3 millones de pesos al mes Sí. va a pagar a lo largo del año 400.000 pesos de impuesto. Es decir, va a pagar algo superior a los 30.000 pesos mensuales, ¿no? Una persona que gana 3 millones de pesos sobrevive dignamente en Colombia. Es lo que uno tiene que pensar. No mucho Y más allá de creería eso. uno que tiene 1.000 pesos diarios para contribuir al funcionamiento del Estado. Bueno, es lo que es lo que considera el gobierno, y es la tributación que se propone para personas que tengan ese ingreso. Lo mismo, pues, discutible el tema, lo mismo que el tema del impuesto
a las pensiones de jubilación, que los temas de los impuestos relativos a los productos de la canasta familiar. Es por lo menos irónico, le digo yo, que no se considere bien de primera necesidad lo que este país es. ¿Te recuerda el decir de que Colombia es café o no es nada? Claro. ¿Te acuerdas? Sí, señor. Claro. Sí, señor. Muy bien. Pues ahora para este gobierno el café parece que no es nada. Pues sí, pues doctor Fernando, sorprendió ayer en distintos medios de comunicación porque le hemos hecho pues un seguimiento, sí, realmente exhaustivo a cada declaración que entrega el gobierno respecto de la reforma tributaria para ver si de pronto así logramos componer las fichas del ajedrez, ¿no? Porque aquí lamentablemente debiera ser mucho más directa la cosa. Debiera ya el país tener el texto en sus manos para poderlo estudiar, para saber cuál va a ser el impacto real que va a tener la reforma tributaria sobre el bolsillo de los colombianos. Pero no es así. Lamentablemente hemos tenido que ir reconstruyendo a través de las declaraciones qué es lo que trae la famosa reforma tributaria. Y bien, ayer escuchábamos al viceministro Juan Alberto Londoño, hablando de algunos productos que él ha considerado no son básicos o esenciales de la canasta familiar. Y se refirió al café, se refirió al azúcar, a la sal, al chocolate y a las carnes frías. Y pues todos hemos quedado estupefactos porque ¿por qué decir que la sal o el azúcar no es básico de la canasta familiar? ¿O por qué restringir o subirle el precio al café, doctor Fernando, que aunque es cierto, no tomamos el mejor café en Colombia, pues sí es una bebida ahora es de muy primer distinto, nivel? Lemar. Ahora es muy distinto. Ya se está tomando buen café en Colombia porque la federación nos tuvo acostumbrado durante años y decenios a tomar pasilla. Era lo que la federación dejaba en Colombia mientras exportaba todo el café de calidad, para que los tostadores hicieran su agosto mezclándolo con cafés de mala calidad en el exterior. Pero entonces ahora... Bueno, pero entonces nos van a poner a pagar más caro el cafecito, doctor Fernando, y el café. Sergio, usted que es un adicto al café, le gusta el café, le encanta el café. Yo ya voy en el doctor Fernando segundo hasta también. ahora. Hombre, vea que yo creo que lo del café es en todas las familias colombianas. Los campesinos, su café con panela no falta. Y entonces estamos pensando en que simple va a pasar al 19% una libra de café. ¿Cuánto le puede costar eso a un colombiano? Eso traducido en pesos, doctor Fernando, duele y pega. Y que la sal no es un alimento de primera necesidad, no sé. Si es que en el ministerio comen sin sal. No sé. Sin sal, sin azúcar. Sin chocolate, sin pastas, sin harina. No nos tomamos un café y le decimos al mundo eso, que el café no es un producto de primera necesidad, que tranquilos, que si quieren no tomen café, que no pasa absolutamente nada. ¿Cómo le parece la propaganda que le hacemos a nuestro café ante el mundo? Uno debiera decir que sin café no hay una vida activa, que el café es el gran elemento para acompañar las conversaciones, las tertulias, los desayunos, que el café es fundamental en la dieta de cualquier persona en el mundo. No, ahora decimos lo contrario. Y que hay que ponerle impuestos al café porque el café, tómeselo, no se lo tome, eso no tiene importancia. Doctor Londoño, por Dios, usted está en sus cabales, es lo que le tenemos que preguntar. ¿O no? ¿O estamos exagerando? No, es lo que tenemos que preguntar, doctor Fernando. En momentos en que salen acusaciones muy graves alrededor de la reforma tributaria y esa acusación la lanza directamente el senador o ex senador del partido de la U y ahora el senador del Pacto Histórico, porque así se llama eso que está armando Gustavo Petro, el de la Colombia Humana, sale con unas declaraciones muy fuertes y que esperamos alguien dé claridad de ellas. Ha dicho Armando Benedetti que la reforma va a pasar porque el mayor comprador del Congreso se llama Alberto Carrasquilla. Cierro comillas y lo que acabo de decir está encomillado. ¿Sí? Eso lo dijo Armando Benedetti, pero además señala el senador Benedetti que los parlamentarios votarán la reforma porque ahí saldrá la plata de las campañas. Oiga, muy grave. ¿Cómo le parece? Muy ¿Cómo le grave parece? la acusación. Es decir, esto es una simonía. Es el gobierno comprando el Congreso para que el Congreso le apruebe su reforma tributaria. ¿Por qué de ahí saldrá la plata de las campañas? Esto es atroz. Esto es atroz. O el senador Benedetti rectifica o el gobierno tendrá mucho que explicar.
Pues debiera. De hecho, habla Benedetti y sigue insistiendo en la necesidad de la renuncia del ministro Alberto Carrasquilla, quien se decía se iba en diciembre luego de la derrota que tuvo en la Junta Directiva del Banco de la República, cuando se suponía llegaría él como el gerente del banco, y no fue así. Recuerdan ustedes ese episodio amargo para el ministro. Dice Armando Benedetti, para Carrasquilla el café, el azúcar y el chocolate son un lujo. No joda. El mejor comprador y leo los trinos porque son trinos de Armando Benedetti, el mejor comprador de congresistas es el ministro de Hacienda. Habemos reforma tributaria, le llama al ministro. Por fin veo un poquito de preocupación en el tema, está hablando del COVID, y vuelve e insiste en que el mejor comprador de congresistas es el ministro Alberto Carrasquilla, el ministro de Hacienda. Pues muy grave, doctor Fernando. Estas son las acusaciones que alguien tiene que salir a rectificar o alguien tendrá que salir a admitir, no sé. Bueno, o el señor Benedetti se rectifica o el gobierno tiene mucho que explicar y el Congreso también, y nos van a meter una reforma tributaria para financiar la campaña política de los actuales congresistas. No puede ser. ¿Sabe usted quién gana con la reforma tributaria, doctor Fernando, con este debate político? La izquierda. Ah. La izquierda. O sea, mejor dicho, lo que nos faltaba. Si creíamos que teníamos un yunque en el cuello, creo que esto sí acaba de hundir cualquier posibilidad de la derecha en Colombia. Además, bueno, porque me llama la atención. Recuérdenos quién es Deyanira Gómez, porque ahora aparece la noticia de que Deyanira Gómez está muy seriamente vinculada a miembros de las FARC. Pues es muy grave, doctor Fernando. De Deyanira Gómez Sarmiento se sabe que fue la pareja sentimental de Juan Guillermo Monsalve, el falso testigo en contra del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Ella, médica de profesión, hace unos 4 años, si mal no estoy, salió de la facultad, no sabemos de qué facultad se graduó, no aparece en algunos registros de médicos en Colombia, pero se sabe que se ha desempeñado como médica, por lo menos ha tenido contratos inclusive con el mismo IMPEC, y de allí fue donde conoció precisamente a Juan Guillermo Monsalve como persona que trabajaba con el IMPEC. Pues bien, lo que acaba de revelar la revista Semana no es poco importante. Dice Semana que tuvo acceso en exclusiva a decenas de documentos de inteligencia y contrainteligencia que desde 2006 registran movimientos de esta señora Deyanira con las FARC. Es eso lo que ha dicho, inclusive publica en la revista que en esos documentos se refieren a ella como alias La Chiqui. Y bueno, ahí ponen varios documentos y fotografías. ¿Otra chiqui? ¿Usted se acuerda de una chiqui? ¿Esta es una chiqui del M19? ¿La que usted la chiqui del M19. Claro. La compañerita de Gustavo Petro en el atraco, en el asalto a la Embajada de la República Dominicana. Quien comandaba las FARC era la chiqui. Y la chiqui después entró con una columna por el Chocó y fue dado de baja. La chiqui famosa. Y la chiqui salía a negociar con los representantes del gobierno. La chiqui. Bueno, pues entonces ahí tiene usted pues a Deyanira Gómez vinculada con las FARC. Y esos son los acusadores del presidente Uribe. A propósito, estamos a puertas de que se inicie la audiencia en la que un juez tendrá que tomar decisión respecto a la petición que le hace la Fiscalía y ahora la Procuraduría para que archive el expediente contra Álvaro Uribe Vélez, porque ahí no hay nada. Importante pronunciamiento de la Procuraduría, doctor Fernando, en el caso de las interceptaciones ilegales al expresidente Álvaro Uribe Vélez. Aunque no hay ninguna prueba que sea concluyente, pertinente, conducente en el proceso en contra del expresidente Uribe, respecto de esas llamadas, cuando menos, la Procuraduría insiste en que fue absolutamente ilegal las chuzadas al teléfono del presidente Uribe. Bueno, entonces pues en eso estamos. Hoy a las 8 de la mañana empieza esa audiencia. ¿Ah? Sí, señor. Estamos listos para seguirla minuto a minuto. Esperemos que no haya contratiempos con la transmisión para poder llevarles a los oyentes de la hora de la verdad
lo que vayamos viendo y escuchando de esa audiencia. Bueno, le apareció otro amigo al impuesto al café, nuestro amigo Alberto Bernal. Pues esta vez no estamos de acuerdo con usted, doctor Alberto Bernal. El café es básico en la dieta, no de cualquier colombiano, de cualquier persona en el mundo. Es lo que nosotros sostenemos como colombianos. Y Colombia es café o no es nada. De manera que hacemos bien en poner en el grito en el cielo cuando se quiere grabar el café como elemento, como alimento que no es básico y que no es indispensable en la dieta de nadie. Pues no estamos de acuerdo. A usted le parece que se puede prescindir del café, a nosotros no. Y nos parece gravísimo que el mundo prescinda del café. ¿Qué tal? No, bueno. es que no puede ser. Y súmele usted, doctor Fernando, el tema de la reforma, el tema que también es muy complejo y es el de ampliar la base gravable, donde sí, personas que ganen 2,5 millones en adelante, pues van a tener que declarar renta, así de simple. Sí, quien gane más de 30 millones de pesos al año, pues sepa que tiene que pagar 400,000 pesos de renta al año. Pero más que el tema del café, la reflexión que hace Alberto Bernal es sobre el apagón de la economía, sobre los encierros que se han presentado por cuenta de la pandemia. Y él escribió lo siguiente: no hay mayor inconsistencia intelectual que pedir que se apague la economía para controlar el virus y después poner el grito en el cielo porque toca cobrarle IVA al café. De verdad, no puede ser que seamos tan básicos. Es lo que dice Alberto Bernal. Claro, pero haciendo una reflexión es sobre los encierros que hemos vivido y que han tenido un costo que por algún lado hay que compensar. Bueno, y hay que compensar poniéndole impuestos al café y al azúcar y a la sal. ¿Y a qué más? ¿A qué más le van a poner impuestos? Porque recuerden ustedes que Alberto siempre se opuso a estos encerramientos, ¿no? Precisamente sí, advirtiendo que este costo se tendría que pagar en algún momento. Y bueno, claro, es ahora cuando se tendrá que pagar y ya veremos pues cómo llega armada esa reforma tributaria. Claro, pero estamos discutiendo si el café es o no es un elemento esencial en la dieta alimenticia de cualquier colombiano. Pues para el ministro de Hacienda no, y para su viceministro tampoco. Lo mismo que la sal, el chocolate, los embutidos, la harina de maíz. Oiga, los embutidos que son el salchichón y... No, excepto el salchichón. Eso es raro. Sí, excepto el salchichón. Pero hay otro... Sí, se salvó el salchichón. Se salvó el salchichón. Perfecto. El colgado de tienda. El colgado de tienda se salvó, pero el que no se salvó fue, yo ayer lo discutía con alguien que también está analizando la reforma y le decía yo, oiga, pero acuérdese que hay una que se llama la salchicha manguera, creo que le llaman al producto, y es una salchicha que venden como por metros y de verdad es muy económica y la gente accede a ella porque es un embutido económico, es una fuente de proteína y pues con esta reforma pues ni siquiera la sí, señor. Vi a alguien ayer andando en bicicleta con una manguera de esas, es cierto. Tendrán que rebautizar la salchicha manguera. Sí. La salchicha manguera. Bueno, muy bien. Entonces, a esperar y cuándo sabremos cómo es el texto de la reforma. Porque parece que tampoco va a ser esta semana. Esas preguntas tan imprudentes, doctor Londoño. ¿Cómo se le puede hacer una pregunta tan imprudente como esa? Mire usted. Tan imprudente como aquella de saber cuándo se va a recuperar Mocoa o aquella de saber cuándo se va a fumigar con glifosato. No, pero el glifosato, la respuesta es abril. No sabemos de qué año, pero abril. Mire, en abril aguas 1000. Dice el senador Alejandro Corrales, usted sabe, senador por Risaralda, pues... oriundo de Risaralda, lo siguiente: habrá que revisar con lupa el texto de la reforma tributaria. Lo que sí es seguro es que no voy a votar positivo ningún artículo que imponga IVA a la canasta básica, y mucho menos al café y al cacao. Tienen ustedes. Pero es que grabemos el café y el cacao como si no fueran elementos esenciales. ¿Con qué nos creamos? Pues nos creamos con chocolate. El chocolate, mijo, es la hora del chocolate. Y después hemos tomado café, porque el café es energía, porque el café es bienestar. Hombre, lo que lo puede todo, dice unos versos fantásticos, es una taza de café caliente. Pues para el viceministro de Hacienda no.
viceministro de Hacienda, el café es una cosa de la que se puede prescindir, o el que la quiera es un lujo que pague el 19% Es un lujo, de impuestos. claro. Bueno. Tranquilos, Muy pasamos del 5 al 19% para tomar café, olvidando que en muchos hogares colombianos es posible tomarse un cafecito antes de ir a estudiar, antes de salir a trabajar, porque probablemente no hay otra cosa que echarle a la olla en ese momento. De O verdad a que una agua de increíble. panela. Y entonces Sí, pero graban la las- panela más cara que el café inclusive, ¿no? entonces graban las dos cosas. Graban el azúcar y graban el café, porque pues se puede prescindir de eso. Y resulta que es... ¿sabe cómo llaman eso los campesinos en mi tierra? Señor. Cuando llega el cafecito y la arepa, o cuando llega el aguapanela o la arepa, a lo que ellos llaman el corte, que es el sitio donde están trabajando. Ah, claro. Ah, Claro, nosotros en el ¿Cómo llaman campo, eso? en el llano, nosotros siempre el café con panela, el algo para empezar la mañana, El algo. Sí, sí, el algo bueno, para empezar la mañana. el algo, sí señor, el algo. Sí, El algo, muy bien, pues entonces el algo a pagar impuestos porque es un lujo, el algo, lo que se toma el campesino para tener un poco de energía para seguir su tarea. Y en menos de un minuto estaremos con Cristian Garcés, representante a la Cámara por el Centro Democrático Departamento del Valle del Cauca. En un minuto. Son las 7 de la mañana, 53 minutos. Hablábamos con ustedes al al oído. oído.